Volvemos a Sin Filtro. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los internautas. ¿Están satisfechos con los nombramientos de los gobernadores departamentales que hiciera presidencia ayer por la noche? Y bueno, estos son los datos preliminares. 87% dice que no están contentos y un 13% están satisfechos con los nombramientos de los 22 gobernadores departamentales. Y vamos a seguir hablando de este tema, pero antes conozcamos las reacciones en el mundo político, tanto los diputados de oposición, oficialistas y también incluso Contraloría General de Cuentas. ¿Qué opinan sobre estos nombramientos y este listado que finalmente el presidente Jimmy Morales diera a conocer ayer por la noche por medio del vocero presidencial? Estas son las declaraciones. En este momento ya están designados los 22 gobernadores, hay algunos que vienen de la base partidaria, hay otros que vienen de ser candidatos, es una mezcla de todo lo que propuso la sociedad civil. En ese caso particular estamos hablando de alguien que viene de la base partidaria, no es porque sea familia, es una persona que trabajó en el partido, que ha estado desarrollando la base de Retauleu y que está allí. Donde va a ser citado la otra semana el señor gobernador, para que vea de que vamos a estarlo fiscalizando, pero una fiscalización profunda por el departamento de Jutiapa. Lo que le puedo decir es que hoy en la mañana hicimos la verificación de la información que nosotros enviamos en relación a los nombres que aparecieron hoy publicados y ninguna de estas personas tenía alguna situación pendiente por resolverse, ni eran contratistas del Estado tampoco. Las reacciones luego de publicarse este listado de los gobernadores departamentales. Y hablando de los diputados, el Congreso de la República y esta noticia de los gobernadores fueron pues los dos temas que estuvieron casi que todos los días en las portadas de los medios. Y hablando del Congreso de la República, allí se está discutiendo la reforma a la ley electoral. Finalmente los diputados conocen artículo por artículo, tal vez de una forma bastante lenta, este articulado que definirá las reglas del juego para elegir a las próximas autoridades. Nos estamos quejando mucho de nombramientos políticos, de si eso no debe llegar por meritocracia a un puesto, pero bueno, la ley electoral nos va a marcar o será el árbitro para las próximas elecciones. ¿Cómo estamos debatiendo ese tema, María del Carmen? Pues yo considero que es una ley sumamente importante. De hecho, es la primera ley luego de la Constitución, ¿verdad? Porque es la ley 185. Es tan importante esta ley que yo sí considero que debemos de tener mucho más debates, discutirla y definitivamente no la debiéramos de estar pasando de manera express. ¿Verdad? Por ejemplo, el tema que se estuvo discutiendo en la última sesión, que es el tema de la paridad, es un tema que hay que discutirlo, hay que verificar, hay que presentarlo con estudios técnicos, porque de lo contrario va a quedar un artículo ambiguo que luego puede ser muy dificultoso para las horas de una elección, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que no debe hacerse express, debe tomarse su tiempo con un límite definitivamente, pero de la forma como se está haciendo, que a veces no sabe uno cómo está el artículo, cuál es el artículo que viene, o sea, estamos hablando de más de 40 páginas que hay que leer, de verificar, de cotejar con otras leyes, porque no solo es esta ley, sino que también tenemos que ver la otra cara de la moneda, que es la ley interna del Congreso, y también todo el marco legal institucional del país. Luis Fernando, ¿más tiempo para discutir la ley electoral o hay que hacerle caso a la plaza que pide modificaciones? Bueno, obviamente yo coincido con María del Carmen, perdón, sobre el tema que es muy importante y también diríamos de que la ley necesita discutirse. Ahora, el problema son los tiempos políticos. Realmente la experiencia de 20 años de reformas demuestran que ninguna ley realmente cumple los requisitos ideales, siempre va a ser cuestionada por algún aspecto. Además, los diputados obviamente se benefician de la actual ley y por lo tanto siempre van a ser dispuestos a estarle, diríamos, cortando algunas cosas. Por lo tanto, hay que pensar estratégicamente si hacemos avanzar esta ley, que obviamente tiene deficiencias, pero si la devolvemos realmente va a volver a corte, con una nueva corte, con nuevos, diríamos, con estos diputados que de todas maneras no quieren que pase. Así que yo no sé realmente si al final cuando la devolvamos vamos a tener una mejor ley. Ese es el gran problema. En esta ley, en este proyecto, hay un artículo, por ejemplo, que ya establece, y esa es una de las grandes novedades, una comisión de reforma electoral, donde podemos ya canalizar institucionalmente todas las posibilidades realmente para lograr finalmente una reforma más equilibrada. Por eso es que estratégicamente yo no sé si volvemos otra vez a discutir cosas que ya discutimos bastante
o si avanzamos realmente con lo que ya tenemos en esta ley, que es bastante positivo. Luis Fernando, ¿cree que el tema de la paridad es lo que realmente está deteniendo en este momento? Vimos el jueves que habían problemas ahí para encontrar apoyos y consensos. ¿Es el tema de la paridad la piedra en el zapato o hay otros? No, yo creo que la paridad es una cortina de humo. Lo que hemos terminado, porque además fue una estrategia que dividió al movimiento social y que en la práctica no hay claridad realmente. Por ejemplo, si ustedes ven las imágenes de los últimos días, parece que solo mujeres hay en el palco. Yo estaba ahí también, por cierto, pero eran solo mujeres mayoritariamente, y los mismos movimientos sociales que apoyan la ley, la mayoría de hombres que están metidos en esto, pues se volvieron medio indiferentes. Entonces se ve, diríamos, hacia afuera como que son las mujeres o los pueblos indígenas los que están luchando por la paridad, y adentro realmente eso esconde también, por ejemplo, que esta ley está generando mejores controles al financiamiento, está democratizando los partidos políticos, obviamente no del todo, pero empezó a la democratización y una serie de aspectos que yo creo que son muy importantes. Aumenta las sanciones, por ejemplo. María del Carmen, en el tema de, si bien el tema de la paridad está un poco nebuloso, el resto de temas como la fiscalización a los partidos políticos, el financiamiento, ¿esos temas pueden asustar a los diputados? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque considero que cuando se hizo, digamos, la Constitución y algunas leyes, los diputados que están ahora, algunos de ellos fueron de la Constituyente, entonces ellos hicieron muchos artículos y muchas leyes a favor de ellos. Creo que es bien importante el tema, por ejemplo, del secretario general, que solo se puede reelegir por una vez consecutivamente y luego puede pasar un proceso y volverse a elegir. Eso me parece importante porque si no lo que sucede es que se vuelven los dueños de los partidos. También considero importante esto de que el parentesco, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasaba? Los partidos políticos se volvieron familiares, entonces yo soy candidato a presidente, mi hijo es candidato a diputado y mi sobrino es candidato al Parlacén, ¿verdad? Entonces creo que el espíritu de esa reforma es que realmente los partidos no se conviertan en instituciones familiares, ¿verdad? Ahora, sí hay un problema con el financiamiento. Yo creo que ahí también vamos a tener pues bastantes discusiones, porque al final aquí se pone un financiamiento de $2 creo que es por ¿cómo se llama?, por votante, y también se pone un porcentaje para que todos los partidos tengan el mismo tiempo con un porcentaje más bajo de lo que es, digamos, el tiempo en el aire. Yo considero que ese trabajo tan centralizado para un Tribunal Supremo Electoral va a ser verdaderamente complejo. Entonces, creo que el tema del financiamiento va a ser un tema que va... Una papa caliente. Sí, y de verdad, porque toca varias aristas. Claro, la fiscalización es bien importante, y otro punto que es interesante es que el año pasado el mismo Congreso hizo una reforma a la ley de contrataciones, donde dice que todas las instituciones que reciben fondos públicos tienen que seguir la ley de contrataciones. En el momento que un partido político está recibiendo, ¿va a hacer los procedimientos de la ley de contrataciones? Eso es una pregunta, ¿verdad? Porque al final tenemos que fiscalizarlos si van a obtener, pues según esta ley, que no entiendo yo por qué en Guatemala tenemos este lado del péndulo y nos vamos totalmente del otro lado. Tendríamos que hacer una cosa equilibrada. Pasamos de todo, ¿verdad?, lo privado a todo lo público. Ajá, exactamente. Vamos a seguir profundizando en este tema en el tercer bloque. Ya lo sabe, puede mandar sus comentarios al numeral SF Los Elegidos. Volvemos.